días, jóvenes. Vamos a empezar con la clase. Buenos días, Ya habíamos terminado el tema 3 con respecto a las ventajas comparativas, las corrientes mercantilistas y las ventajas absolutas por los autores ya mencionados, ¿no? Vamos a entrar a una etapa donde, bueno, es un tema muy interesante, en vista de que acá se va a determinar, ¿ya?, de qué factores depende el salario. Hay ciertos factores que tienen cierta movilidad con respecto a otros factores que no tienen la misma característica de movilidad. Se hace la comparación siempre cuando se hace este tipo de análisis. Los economistas hacen este tipo de análisis siempre con respecto a dos países, ¿ya? No puede ser más países porque definitivamente el análisis sale un poco complicado. Pero cuando se hace la referencia y el análisis con respecto a dos países, es donde se muestra y demuestra algunas teorías que se proponen. Y de ahí nace lo que son las exportaciones, los excedentes que se van a establecer en cada país va con relación a las exportaciones. Entonces, este tema trata básicamente de factores específicos y la distribución de la renta. Y cuando hablamos de la distribución de la renta, nos vamos a referir qué factores son, ya, por otro lado, el salario. ¿Qué factores hacen referencia que a través de ellos se pueda establecer el salario? De pronto uno dice, en el mercado nosotros vemos algunas empresas, algunas industrias que ofrecen un salario justo y equitativo, pero otras no pueden ofrecer esa misma característica de salario. Pero esto siempre se hace comparación con el salario mínimo establecido por el gobierno. En este caso, nosotros vamos a hacer un análisis, ya, frente a dos autores, ya. Uno de ellos es Samson y John, quienes hacen referencia con respecto al salario establecido en cada país. Y ustedes saben, en nuestro país hay un salario establecido, un salario mínimo. Van a ir buscando información y luego vamos a consultar cuál será el salario último establecido por nuestro gobierno en esta gestión, que recientemente ha sacado un decreto y también hay una resolución establecida por el Ministerio de Trabajo en el mes de mayo, si no me equivoco, el 1 de mayo hasta el 5 es donde sacan este aspecto con referente a el salario mínimo. Y es en función a ello que se determina ya si un trabajo básicamente es bien remunerado o no es remunerado según el salario mínimo. De pronto uno se anima a decir, el salario mínimo es XX y el gobierno ha sacado una... salario 2.164, dice. Ah, muy bien, Freddy, Salario mínimo. gracias. Sí. Exactamente, es 2.164 bolivianos el salario mínimo establecido a través del decreto supremo. Ya es el 5% del incremento salarial, si no me equivoco.
al salario mínimo del año pasado. Ahora un poquito hacer aclaración al respecto. Ustedes saben de que si han leído el decreto y la resolución ministerial, dice que no iba a haber incremento al salario básico, es decir, solamente al salario mínimo. ¿Y esto por qué, jóvenes? Porque básicamente, como se puede observar y se puede ver, la pandemia ha traído ciertos efectos negativos dentro de la economía de nuestro país, y no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. Y es en ese entendido que, para no afectar mucho a las empresas privadas, quienes son que dan el sustento e empleo además a las personas o a los empleo a las personas, y por ende, si van a incrementar mucho, qué sé yo, más del 5%, quizás un 20%, va a afectar dentro de su economía. No se olviden que ha habido una recesión en esta parte, ¿no? Entonces, entraremos. ¿Qué aspectos tendrá que ver? De pronto algunos factores serán móviles y otros factores no son móviles, son estáticos. Dicen, Y creo que escuché que el salario iba a incrementar solamente a aquellos funcionarios o trabajadores que trabajan, que no ganan arriba de 15.000 bolivianos. O sea, por debajo sí tenían que recibir ese incremento salarial. Creo que era solo de 14 bolivianos por funcionario que trabaja. Pero arriba de 15.000 bolivianos no tenían que tener ese aumento de 14 bolivianos. sí, básicamente hay que leer el decreto, ¿ya? El decreto establecía de que al salario mínimo se iba a incrementar, y obviamente el incremento al salario mínimo se iba a incrementar, y al salario básico era un convenio interno que se tenía que realizar entre la parte empleadora y la parte de los trabajadores. Pero ustedes saben de que la parte empleadora siempre va a querer, qué sé yo, el bienestar tanto de la empresa como de los trabajadores, y por ende me imagino, ya a lo que he podido ver, de que no ha habido este incremento salarial porque es un convenio interno que se iba a realizar, pero sí se ha incrementado al salario mínimo. Bueno, es otro aspecto que seguramente la parte jurídica lo analizará. Nosotros solamente tocar de manera referencial, ¿ya? Entonces, vamos a ver el modelo de factores específicos. ¿Qué será el modelo de factores específicos propuestos por los autores correspondientes? A ver, según estos autores, el primero ya es un español, y el segundo vamos a tocar, que es Samuel Sonia, dice que el comercio internacional puede ser mutuamente beneficioso para las naciones involucradas en él. Sin embargo, a lo largo de la historia, los gobiernos han protegido sectores de la economía de la competencia de las importaciones. ¿Esto qué hace referencia, jóvenes? Hay países donde básicamente se ha abierto el mercado libre, ¿ya? Donde se hace la importación y exportación liberando todo tipo de aranceles. Pero también se puede ver países donde más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Hay países que protegen sus sectores, es decir, protegen su economía, sus industrias, a través de la prohibición de aranceles, perdón, de importaciones. Y a través de ello, ya
a través de ello se hacen sostenibles. ¿Eso qué quiere decir? Si un determinado país produce un determinado bien, para que ese determinado bien no sea afectado, protege, tal vez con algunas barreras, para evitar la importación. ¿Ya? Es en ese sentido que este modelo ya va a ser referencia a ello. Por eso acá dice, los gobiernos han protegido sectores de la economía de la competencia de las importaciones. Y un poco hacer hincapié en este aspecto, donde se hacen suscripción de acuerdos multilaterales, bilaterales, y ciertamente ingresan países como es el caso del Telecan, ¿ya? Ingresa Estados Unidos, ingresa Canadá y se adhiere México. Y de pronto México tal vez no ha previsto que sus industrias iban a ser afectadas. Tal es como el caso de las pymes. Ya para la próxima voy a tratar de sacar un poco de lectura, objeto de que ustedes puedan leer ya esa bibliografía con respecto de cómo ha afectado a las pymes el poder abrir un mercado libre con países que tienen una economía muy estable, que tienen una economía muy sólida. Entonces, han afectado de alguna manera. Que salir de ahí, hacer la competencia con respecto a las importaciones de otros países con esas características de economía sólida, es un poco difícil. No se olviden que anteriormente hemos visto ya lo que son los factores de capital y de trabajo. Como son países que tienen el factor capital abundantemente, entonces hacer la competencia frente a esas características va a ser difícil. No imposible, pero va a ser difícil. Y obviamente algunas empresas van a quebrar. ¿No? Es el claro ejemplo de nuestro país. Se ha abierto las fronteras, ha habido los acuerdos correspondientes suscritos por nuestro país con otros países y la importación ha, ha incidido de que sea en gran escala de nuestros países vecinos, por ejemplo, de Chile, por ejemplo, de Perú. Y por otro lado, hay inmerso, implícito, un tema muy delicado de tocar, que es el contrabando. Si bien se hace las prohibiciones de algunos productos para su importación, ya resulta de que el contrabando los interna a nuestro país, obviamente fuera del ámbito legal, no está dentro de lo legal, ¿ya? Hacen la internación de manera ilegal, ilícita, que obviamente dentro del mercado interno va a dañar a las pymes y a otro sector más, ¿no? A los sectores, qué sé yo, pequeños, ¿no? A los pequeños productores. Y ustedes pueden ver dentro de los mercados de abasto, ya, que van a visitar una chompa confeccionada con manos bolivianas que está ofertando quizás en 80 bolivianos y de pronto van a encontrar otra chompa importada, en este caso no importada legalmente, sino por contrabando,
que está a 70 bolivianos. Y obviamente ahí ustedes ven el tema de calidad. Al ver este aspecto, ustedes van a comprar obviamente el de contrabando, porque siempre escogemos el precio más económico, ¿no? Buscamos el tema de rebajar costos. ¿A quién se está haciendo daño? Básicamente se está haciendo daño a las pequeñas empresas. Es un claro ejemplo. También se puede ver con otros productos ya, tal vez algunos comestibles. Por ejemplo, a ver, vayamos a lo que son los yogurts. Hay empresas bolivianas que producen yogurts. Es el caso de Pilandina, es el caso de Delicia, ya es el caso de, a ver, de otras empresas que recuerde, uh, de Inal Limitada, y hay otras empresas, ¿no? Pilandina está a nivel nacional posesionado, ¿no? Tenemos sucursales en Cochabamba, Santa Cruz, que es la central, La Paz. Y de pronto dice, tenemos el mercado, tiene el mercado, pero muchas veces las importaciones que se las realiza desde el país vecino de Argentina, ya que son costos un poco menores, y también de Chile. Y por otro lado, también hay las importaciones del país vecino de Perú. Entonces tenemos que hacer la competencia frente a ellos, y por otro lado no se olviden que la frontera es libre de ingreso, circulación de personas con respecto al país vecino de Perú. Y básicamente le hacen daño, ¿no? Pese a que existen prohibiciones, ya se hace un control riguroso en los puntos fronterizos, pero no se olviden que por otro lado está la libre circulación. Entonces hacen cualquier tipo de, ¿qué les digo?, de evasiones, ingresan, y bueno, pues así está ingresando. Es un poco de referencia y ejemplos. Entonces, cuando hablamos de los factores específicos, hay dos tipos de factores. La mano de obra es el factor móvil que puede moverse entre dos sectores. Esto no quiere decir que este factor pueda importarse o exportarse. Estamos hablando dentro de un territorio, dentro de un país. Hablamos de una empresa con respecto a otra empresa, ¿ya? Este autor dice que son dos factores, pero más adelante vamos a establecer que son tres factores. El factor capital, el factor tierra y el factor trabajo. Pero este autor hace referencia de la mano de obra, ya que es el factor móvil que puede moverse de una empresa a otra empresa. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del salario. Ustedes en el mercado pueden ver, así como también por ustedes mismos han visto esta experiencia, donde uno va buscando una mejor posición económica y una estabilidad. Y por ende, cuando se busca este aspecto, siempre se va a buscar un mejor salario, ¿no? Pero continuemos. Se supone que cada uno de los otros factores en específico de la industria en particular, es decir, la cantidad de un factor específico es fija. Los factores específicos no pueden moverse entre industrias.
Y cuando hablamos de los factores específicos, nos vamos a referir al factor capital y al factor tierra. En este caso, vamos a poner el ejemplo. Si yo tengo una industria que tiene abundantemente el factor capital, no puedo llevar a otra industria, porque tengo que darle primero estabilidad a la empresa, tengo que darle la capacidad de producción para satisfacer la demanda de los usuarios. Hay un caso de factor específico único. Según la dificultad en la movilidad de los factores entre industrias, se debe a la especificidad de los factores. Ciertos factores son adecuados para un uso específico y no pueden transferirse de una industria a otra. Tales factores pueden ser llamados factores específicos. Como bien les decía, ya el factor capital y el factor tierra no se pueden trasladar de una industria a otra industria o de un lugar a otro lugar. Son inamovibles. Pero si el factor trabajo sí se puede trasladar. Eso va a depender, como bien les decía, mucho del nivel salarial que perciba el trabajador. ¿De acuerdo? Si dos países participan en el libre comercio, dado un patrón idéntico de demanda y técnicas de producción, los cambios en el factor de trabajo móvil no tendrán ningún efecto sobre el patrón de comercio. Sin embargo, a medida que se produce un cambio en el suministro de capital, de factor específico, como bien les decía, el factor capital es un factor específico. Los productos de los dos factores cambian en direcciones opuestas. En tal situación, es probable que cada país exporte el bien utilizando el factor específico relativamente abundante en ese país. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si tenemos el factor capital en abundancia, pues vamos a subir la capacidad de producción de la empresa. Y además, tomando en cuenta el modelo que decía Adam Smith, ya, rebajar costos, abaratar costos, eso va a implicar de que vamos a satisfacer primero el mercado local y como vamos a tener la satisfacción del mercado local, va a haber un excedente. Ese excedente es el que tenemos abundantemente y vamos a tener que exportar. Porque se supone que si tenemos un excedente, no nos vamos a quedar en almacenes, ¿no? Tenemos que necesariamente exportar. Y hay países que toman ese aspecto, primero hacen la satisfacción y cubren todo el mercado local. Como hay un excedente, pues hacen la exportación. Pero de pronto hay otros países que entran en otros aspectos fuera de lo legal. De pronto en su país el costo puede ser elevado, ¿ya? Pero exportan a un precio más mínimo del que se vende en el mercado local, ¿ya? Eso seguramente ustedes han debido analizar y ver en otra materia, pero vamos a hacer un análisis muy referencial a fin de año para que no quede en dudas este aspecto.
Efecto de los cambios de precio. ¿Qué tendrá que ver estos factores para que haya un cambio de precio? El modelo factorial específico analiza también el efecto de los cambios en los precios de los productos sobre los factores. Tiene mucho que ver, ¿ya? Como bien les decía, si hay un país que tiene abundantemente el factor capital, por ende, tomando las referencias de los autores, ya tienen que aminorar costos. Y obviamente, al aminorar costos o abaratar costos, como se puede decir, la capacidad de producción va a subir. Pero eso no tiene que afectar en el nivel salarial. ¿Me permiten un minuto, por favor? Bueno, continuamos entonces. ¿Ya? En lo que respecta a la ganancia del comercio para los factores específicos y móviles, este autor ya señala que el factor específico para el sector exportador gana y el factor móvil pierde. ¿Qué quiere decir con esto? Si el factor capital es abundantemente, y como bien les decía, ya la capacidad de producción va a aumentar de la empresa o institución, en este caso es industria, ¿no? Por ende va a haber un excedente y ese excedente es el que se va a exportar. Pero por otro lado, dice, y el otro factor inmóvil pierde. Puede ser que si tenga el factor tierra, en este caso, pueda perder. ¿Por qué? Porque básicamente saben ustedes ya, y me imagino que han debido entender durante las anteriores clases que hemos avanzado, quien tiene el factor capital en abundancia siempre va a ganar con respecto al factor inmóvil que sería el factor tierra, ya va a perder. ¿Por qué? Porque posiblemente el producir, qué sé yo, eh, frutas, tiene ciertas características ya que van a afectar.
a la producción de fruta. Y por ende, el factor trabajo que es determinado a través del salario va a bajar y por ende va a tener que bajar los salarios, ¿no? Quien va a ir ganando va a ser el factor con mayor abundancia, que sería el factor trabajo. El factor móvil gana en términos de un producto y pierde en términos del otro producto, por lo que su posición general puede permanecer casi sin cambios. Entonces, más adelante, de manera práctica, vamos a tratar de demostrar cómo el factor trabajo el factor tierra pueda perder y el factor capital pueda ganar. Pero por otro lado, también se puede establecer, ya, por la alta demanda que existe de fruta, por decirles, hablando el factor tierra, este otro factor pueda bajar, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ya. De pronto me animo a decir, por la cantidad por el frío que está haciendo, ya, y siempre dicen los entendidos en la materia, que son los médicos ya en salud, dicen, tiene que consumir harta vitamina C. Entonces, para consumir la vitamina C, lo que hay que hacer es comprarse algunas tabletas, ya, vitaminas de farmacia. Pero por otro lado, ya, algunos lo entienden, el consumir bastante cítricos, como es la naranja, la mandarina, va a ayudar a evitar de que uno pueda agarrar resfrío, gripe, tos. Entonces, ese aspecto va a generar a que la demanda de consumo de frutas va a subir y por ende el factor trabajo también va a tener un incremento ya en el nivel salarial. Entonces, hay que ir analizando uno por uno ya este tema que es muy importante de los factores inmóviles y de los factores móviles. Hay un análisis. El nombre del modelo se refiere a su característica distintiva. Ya se supone que es un factor de producción. Es específico para una industria en particular. Un factor específico es uno que está atascado en una industria. A esta inmóvil entre industrias en respuesta a los cambios en las condiciones de mercado. Bueno, un poquito este autor hace referencia. Hay algunos factores que son móviles, el factor trabajo y el saber hecho. Pero por otro lado hay factores que son inmóviles, como el factor, por ejemplo, capital y el factor tierra. ¿Ya? Son básicamente, cuando nosotros hablamos de factores específicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al factor capital y al factor tierra como factores específicos de la producción y el factor trabajo como factor móvil. ¿Eso de qué va a depender? Del nivel de salario que perciba el trabajador. Y como ustedes saben, por esto de la pandemia, muchas empresas han tendido ¿a qué? A reducir salarios. ¿Ya? Es más, por esto de la pandemia, la economía ha entrado en recesión.
yo les voy a invitar de que puedan ir al mercado de abasto o cualquier otro mercado donde las ventas han bajado. Y por ende, algunas empresas son productivas en alimentos, son productivas en bienes y servicios. Como ha bajado la demanda, entonces de algún otro modo tiene que ver sostenibilidad dentro de una industria, dentro de una empresa. Me dan unos segundos, está descargando la batería. Bueno, como les iba indicando, ya van a ver las redes sociales también y un vistazo al Ministerio de Trabajo para ver la cantidad de demandas que debe por el tema tal vez de despidos que existe, por el tema de la baja de los salarios, ¿no? Ya no el incremento, sino el decremento, ¿no? Que por esto de la pandemia se ha visto. Entonces, para que la empresa no entre en eso del despido masivo, pues tiene que bajar los salarios. Y también se ha visto, si no me equivoco, dentro de las entidades públicas han bajado el salario de algún modo para poder, qué sé yo, eh, ayudar este momento de crisis, de bajón que estamos viviendo por esto de la pandemia. Y seguramente se va a ver ya afectado dentro del movimiento económico. Por eso yo les decía, ustedes van a ir al mercado para ver la cantidad de demanda que existe frente a la oferta de cierto determinado de bienes. Si bien antes, por decirles, se compraba, qué sé yo, no sé, tal vez me animo a decir, un televisor por cada mes, ya es un ejemplo, cosa de que no pasa, pero bueno, es un ejemplo que les estoy dando. Entonces, con esto del decremento de salarios, ya, con la rebaja de salarios, ya no va a haber esa misma compra, ¿no? Y por ende, por la demanda que baja, algunas empresas van a verse afectadas y no tienen más que otra opción de poder reducir los salarios. Incluso ya va a haber el tema de despido, pero no de despido masivo, sino va a haber un despido tal vez muy sutil, si vale el término, pero ya son los efectos que está causando este tema del COVID. Incluso se puede ver, ¿no? En las tiendas de barrio, donde las ventas bajaron abismalmente, ¿ya? Y peor todavía en las empresas quienes hacen la producción de ciertos alimentos, ¿ya? Haciendo una estadística, yo ya he visto de que ha bajado el nivel de demanda. Tal vez habría que hacer un análisis y eso no es de nuestra competencia, sino es de la parte de otra materia, ¿ya? Y los economistas harán ese análisis del por qué ha habido este bajón, ha habido una recesión,
Porque no se olviden, ¿ya? Que cuando hay una recesión, pues básicamente va a afectar en todo ámbito. Y de pronto yo por ahí escuché, y también creo lo ha dicho el presidente del Estado, se está buscando vacunar casi al 100% de los habitantes. ¿Qué se va a conseguir con esto? No, si escuché mal, me van a corregir. Dijo que cuando ya haya una vacuna de casi el 100% de los habitantes, es donde un poco se va a dar qué sé yo, la apertura a que entre en una actividad dinámica normal. Eso ya lo vamos a dejar a otro análisis, no nosotros, pero de manera general tener en cuenta este aspecto, ¿no? Que a través de esta liberación para que se pueda entrar en el aspecto dinámico, es que se va nuevamente a reactivar la economía. Eso es lo que yo entendí, lo que le escuché al presidente decir, ¿ya? Se va a reactivar la economía. Bueno, yo le voy a dejar el análisis a la parte de los economistas para que vean si es viable o no es viable, pero por otro lado, el colegio médico dice que no es viable el que uno, ya no es garantía también, por otro lado, el que uno se haya vacunado y pues a diestra y siniestra salga, ¿no? A hacer actividades. Y peor aún, quitándose el barbijo. Hay experiencias donde establecen países que han reactivado de esa manera, pero que el contagio ha sido peor aún, ¿ya? Ha sido masivo y han tenido que también nuevamente entrar en una etapa de, qué sé yo, de cuarentena rígida, ¿no? Pero, como les digo, ya le vamos a dejar a otras instancias de decidir este aspecto. Si es efectivo, si es permisible el de que se pueda tomar este aspecto. A lo que a nosotros nos toca es solamente referencialmente tocar este aspecto, ¿no? Entonces, vamos a dar algunos ejemplos con respecto a este autor español y luego vamos a ver otra teoría propuesta por Samuelson y John que hacen referencia a estos factores específicos, ya que son el capital y el factor tierra. Aquí tenemos un ejemplo. Estados Unidos limita las importaciones de textiles, azúcar, acero y otros productos. ¿Por qué limitar? ¿Qué creen ustedes, jóvenes, ya que está buscando Estados Unidos con la limitación de estas importaciones? Les vamos a dejar abierto a sus respuestas de ustedes mientras yo hago un control de asistencia. Hoy es 21. Bueno, Ajata Bustos. No está. Arizaca Beltrán. Tampoco. Ayarachi Mamani. No está. Barragán Morales. No hay. Caberos Gustavo Juan. No está.
Calderón Portela. No está. Camacho Aiza. Nada. Camacho Vela. Presente, Licen Camacho Aiza. Mi internet está mal, va a disculpar. Ya. Brian, ok. Vamos a subirlo el volumen para que se pueda escuchar más. Camacho Vela David. No está. Sí, presente. Presente, Licen. Aquí estoy, Licen. Ya. Cárdenas Marquina Noelia. Van a ir habilitando su cámara, jóvenes. Carrasco Era. Castro Palma. Cayera Saigua. Delina. Presente, Lisa, buenos días. Buen día, ¿cómo está Delina? Cervantes Vargas. Colque Mamani. Condori Paniagua. Confesor y Basiga. Contreras Huaypa. Cruz Mamani. Dávalos Ortega. Presente, Licen. Daza Díaz. Durán Medrano. Elías Ojeda. Presente, Licen. Encinas Carvajal. Presente, Licen. Ya, Gabriel no se falte. Perdón, Encinas Guido. Guido no se va a faltar. Está bien, Espada Licen. Montero. Fernández Nava. Gallardo Coa. Presente, Licen. ¿Cómo está? Buen día, Juan. Buenos días. Gómez Canaviri. González Alfaro. Presente, Licen. Gutiérrez González. Presente, Licen. Huaypa Singuri. Presente, Licen. Macaya Arando. Presente, Licen. Llanos García. Un minuto, por favor. Bueno, continuamos. El frío está terrible. ¿Dónde nos habíamos quedado? Llanos García. Yankee Cardoso. Mamani Miranda. Maturano Zárate. Meneses Goizueta. Presente, licenciado. Un segundo me dan, por favor.
Bueno, a ver, nos hemos quedado en Mita Salazar, Morales Montoya, Murillo Padilla, Olmos Cerrudo, Presente, dice. Aureliano Ortega, Pacheco Ángel, Patiño Rojas, Presente, licenciado. Buenos días. buen día. Quispe Dorado, Presente, licenciado. Quispe Otondo, Presente, licenciado. Ramos Bobarín, Presente, Lice. Rasguido Vargas, Presente, Licen. Rosguio Vargas, presente. ya, Rengifo López, no viene, ¿no? Recín Cortés, tampoco. Reinaga Familia, Presente, Licen. Robles Pecho, Presente, Licen. Rodríguez Churiri, Presente, Licen. Rodríguez Sánchez, Presente, licenciado. Buen día. buen día. Está Bueno, mal su mi comunicación. No cámara se preocupe. está... Al chat escriba, al chat. Está en otro lado, licenciado. Ya, no se preocupe. Sacaca Quinteros, Presente, licenciado. Buenos días. buen día. Sánchez Flores, Presente, licenciado. buen día. Vane, Sandy Gutiérrez, Serrano Abán, Torico Ojeda, Uriona Tejerina, Valda Núñez, Vargas Torres, Presente, licenciado. Bedia Díaz, Presente, licenciado. Bedia Díaz. Bedia Ramírez, Viveres Ramos, Yáñez Osorio Alessandra, Presente, licenciado. Zárate Daza, Elteno Zárate Presente, Lice. y Zurita Durán. Licen, buenos días. Gómez presente. Gómez, ¿dónde está Gómez? ¿Jung? Sí. Ya. Ahora, Lice, jóvenes, van a buenos habilitar días. todos su cámara. ¿Sí? Licenciado. No me llamó asistencia y Cayo Arancibia Karina. ¿Dónde está? Ya. Ok. Gracias. Disculpe, Barragán, por favor, no escuché bien por la señal. Barragán Morales Katia. Ya. Su primera asistencia, Katia, ¿qué ha pasado? Bueno, jóvenes, habiliten su cámara, por favor. Vamos a hacer un análisis con respecto a este ejemplo y también vamos a tocar ya otros países que hacen este análisis. A ver. Ya. Katia no está habilitado.
Camia Vargas tampoco, Camacho no, Huaypa tampoco, Libertad no, Patiño Rojas no está habilitado, Cayara tampoco está habilitado. Icayo no está habilitado, Fernando tampoco, Dávalos no está habilitado, Gustavo no está habilitado. A ver, jóvenes. Siempre es el docente habla que habla y todos lo escuchamos y hasta que nos cansamos. Y quedamos como Limber, todos cansados, ¿no? Limber, Ramos. Bueno, a ver, vamos a participar, ¿de acuerdo? Van a levantar la mano y les vamos a dar la palabra. Y por si acaso, toda participación es válida, ¿ya? A ver, jóvenes, ¿por qué algunos países toman este aspecto? Dicen, ya dicen dónde estamos, un momento, como Estados Unidos acá. Estados Unidos limita las importaciones de textiles, azúcar, acero y otros productos. ¿Con qué fin creen que algunos países toman esta decisión? Adelante, o vamos a nombrarles uno por uno, como en colegios así, ¿no? A ver, jóvenes. No importa si se equivocan, ¿no? Adelante, Elina. Puede ser, digamos, para resguardar algunos sectores económicos de su país. Ya, está bien. Sí, efectivamente, es para resguardar. ¿Qué más? Porque no abastecería, dicen. A ver, ¿quién es? Gómez. Puede ser Gómez. también para proteger la industria local. Ya, a ver, Gómez, habilite su cámara, gracias, Delina. Ya, sería porque no abastecería en su territorio nacional y es por eso que limita sus exportaciones hacia otros países. Sí, también, está bien. Ya, ¿qué más? Eso sería, dicen, Ya, a a ver, lo que entendí. ya, muy bien. ¿Qué más, jóvenes? Adelante. Les vamos a invitar. A ver, Alessandra, ¿qué puede decir al respecto? Marisol. Dice yo, Ya, Inocencia, adelante. creo que los países desarrollados, en este caso Estados Unidos, es uno de los países muy desarrollados y creo que los productos básicos es lo que más tienen gran cantidad, se podría decir, y por eso no hay necesidad mucho de un producto extranjero. No sé, puede Ya, ser eso. está bien, está bien. ¿Alguien más? ¿Dónde estamos? A ver, mi estimado Luis, ¿qué dice usted al respecto? Luis Camacho. Yo diría, Lice, limita porque el país no produce en gran abundancia ese producto como para exportar mayores cantidades de ese producto a otro país. Ya, está bien. ¿Alguien más? A ver, aquí le vamos a invitar a la señorita Libertad. Adelante. Licen limita las importaciones para, más que todo, dar importancia a su población. Ya.
A ver, y Cayo Arancibia. Algunos se conectan y luego desaparecen. ¿Qué ha pasado? El control de asistencia lo vamos a hacer a fin de clases, creo. ¿Ya? A ver, Daniel, ¿qué dice usted al respecto? ¿Cuál es su opinión? Le dicen, podría ser para no perjudicar al mercado interno, o sea, para que en las empresas internas que tiene el país no haya una poca venta de sus productos. Entonces, por eso importan menos esos productos, porque hay hartas empresas, yo creo, allá en Estados Unidos, desde textiles, azúcar, que es lo que produce más y lo que necesita uno porque son productos básicos. Ya. A ver. Señorita Yemil. Buenos días, licenciado. Buen día. ¿Cómo está usted? Yo pienso que igual, que no es necesario, ya que Estados Unidos debe tener ya lo necesario, entonces no es necesario para el país, aparte que, como también dicen, tiene que abastecer más que todo al mercado interno. Eso sería lo primordial, pienso. Ya. A ver, Sebastián, ¿es cierto lo que dicen sus compañeros o no? Yo creo que sí, dicen. Ya. ¿Qué dice usted, señorita Celina? Licenciado, buenos días. Yo Buen pienso día. lo mismo, licenciado, y tal caso lo podemos ver en nuestro país. Por ejemplo, la ropa americana que llega acá y más que todo lo pasan por contrabando, perjudica bastante al mercado interno de Bolivia, lo cual afecta mucho a la economía de nuestro país. Y por lo cual yo pienso que Estados Unidos puso tales leyes o regulaciones que se aplican para que no perjudique a su mercado interno. Y en nuestro país, bueno, no sé, las regulaciones no se llevan a cabalidad porque hay contrabandos, sectores por los que no hay supervisión mucho de las autoridades, o eso se podría decir, licenciado. Ya, gracias. Hay varios temas que surgen de pronto y digo yo, podemos analizar, pero bueno, no es de nuestra competencia. Referencialmente sí podemos nombrar el tema de contrabando. Ya, contrabando. El otro tema es industrias nacionales. A ver, jóvenes, es un tema muy interesante para discutir y es además un análisis. Seguramente en algunas materias que han llevado ya esto hay variación de carreras, ya, donde llevan, por ejemplo, en algunas otras carreras, no obviamente en nuestra universidad, sino en otra universidad, donde llevan comercio 1, comercio 2, comercio 3, comercio 4. ¿Ya? Y van tocando etapa por etapa. Sin embargo, nuestra malla está diseñada de esa manera, donde es íntegro y se ve esta parte del análisis de los factores de producción. Hay un tema importante. Estados Unidos, básicamente, ya hemos tocado con respecto a el factor capital que tiene abundantemente. Además, Estados Unidos es uno de los ejes o de los países quien pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo, que apoya ya a ciertos países en vías de desarrollo. Pero como estos países son grandes capitalistas, lo que quieren es, al restringir las importaciones, buscar la protección de su industria nacional. ¿De acuerdo? Con estas medidas, ya hay ciertas medidas arancelarias que, por ejemplo, los coloca. Cuando nosotros vamos a formar parte de un grupo, a nosotros nos imponen, básicamente, y nos dicen, no,
Si ustedes quieren ser parte de este grupo, ya, ustedes tienen que liberar el 100% y nosotros no. O sea, somos condicionados, si vale el término. En un momento dado, tal vez no podemos oponernos frente a ciertos países que efectivamente tienen un poder económico. Por otro lado está el contrabando, que obviamente no tendríamos que tocar porque estamos tocando todo lo legal, ¿no? Sin embargo, es un tema que nunca va a terminarse, ya porque esto se ha vuelto ya pues algo muy, muy terrible de controlar, muy difícil de controlar, ¿de acuerdo? Entonces, una de las principales razones que algunos países toman es para proteger la industria interna del país. Y por otro lado está ya proteger que su mercado interno tenga la satisfacción de consumir el producto que produce ese determinado país, ¿ya? Y no pueda salir hacia afuera eso que definitivamente está satisfaciendo al mercado interno. Entonces hay que tomar esos aspectos fundamentales para que algunos países tomen esta decisión, evitar las importaciones. Ahora, un poco yo quería escuchar su opinión de ustedes, pero ¿qué dice con respecto a esto? ¿Por qué el comercio internacional afecta a la distribución de la renta? Existen dos razones principales. Una de ellas, los recursos no pueden moverse de forma inmediata o sin ningún costo de un sector a otro. Y la otra razón es las industrias demandan factores en diferentes proporciones. La próxima clase vamos a hacer un análisis profundo con respecto a estos factores, ¿ya? Que son el factor capital, el factor tierra y el factor trabajo. Básicamente son factores específicos, el factor capital y el factor tierra. Y el factor trabajo es móvil, es decir, se puede trasladar de una empresa con respecto a otra empresa y eso va a depender mucho de qué, del nivel salarial que perciba el trabajador. Entonces vamos a quedar en esta parte y nos vemos el día, ¿qué día nos vemos? El lunes, ¿no? Sí. Lunes. Ya, el tema 3 ya voy a subirlo al eCampus. No sé, creo que algunos docentes no suben el tema completo, solamente referencialmente algunos subtítulos y bibliografía. Sin embargo, bueno, yo lo voy a subir por esta y la próxima mes el tema completo para que ustedes lean, analicen y estén preparando para el examen. ¿Ya? En el mes de agosto vamos a dar el segundo parcial, por si acaso. Bueno, jóvenes, no se olviden de subir su trabajo al eCampus. ¿Me escucha? Inocencia, adelante. No, eso dicen eso. Que es hasta mañana, ¿no? El trabajo. Sí, se ha dado ya la Para anterior semana. presentar. Sí, una semana se ha dado. Para que ustedes hagan el análisis, revisión de las bibliografías. Ya es abierto, no es cerrado, por si acaso. De pronto se pone una bibliografía y dice, no, tiene que ser en base a esa bibliografía. No, es abierto. No se olviden que algunas publicaciones son no tan reales, ¿ya? Y otras son fidedignas. Entonces, ya eso les dejo a criterio de ustedes que puedan utilizar la bibliografía más conveniente. Pero hay las bibliografías, ¿no? Correspondientes a David Ricardo, las bibliografías emitidas y escritas por estos autores, David Ricardo, Samuelson, Hetzer Olin, Adam Smith y otros autores más, ¿no? Que ustedes pueden tomarlo como referencia. Bueno, jóvenes, se cuidan mucho, nos vemos el lunes y no se expongan. Y hay que seguir cuidándose, ¿ya? Así, si hayan vacunado, pues no se vayan a exponer. Por si acaso, hay una experiencia de un compañero mío o amigo que su
su vecino se ha hecho vacunar. Y creo al día siguiente se fue a dar una de esas farras, pero inmensas. Y falleció. No se ha cuidado, porque el vacunarse tienen que cuidarse por lo menos una semana, ¿no? No ducharse, no exponerse a bebidas alcohólicas y peor aún no ir a exponerse a cargas virales altamente elevadas. Entonces, jóvenes, cuídense mucho, nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Luego dice